Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla una vez más el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es En el cielo, en la tierra y en la iglesia. Y para eso vamos a comenzar la lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23, en la nueva traducción, pero en este caso lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, que es la traducción más tradicional que podemos manejar. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Jesucristo es presentado como la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también es presentado como aquel que todo lo llena en todo. Si hay alguien que completa todos los espacios, todos los casilleros, todos los lugares, es el mismo Señor Jesucristo. Estas mismas palabras que resuenan en el texto que hemos leído son también las mismas palabras que se utilizan en Colosenses en el capítulo 2, cuando desde el versículo 8 en adelante comienza a hablar de que la iglesia en Colosa no debía verdaderamente dejarse engañar por las tradiciones, por las filosofías, por las huecas sutilezas. Y Pablo le decía a la iglesia en Colosas: porque en Cristo están completos. Cristo todo lo llena, Cristo todo lo completa. Y eso es algo que siempre debemos destacar, que siempre debemos entender. Entonces, si Cristo todo lo completa, debemos saber tres cosas que son muy importantes. Y creo que dos de ellas no nos cuesta asimilar, pero la tercera sí. En primer lugar, si hablamos de Cristo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tenemos que leer en las Sagradas Escrituras, en el libro, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, esta carta anónima, que no sabemos cuál es su escritor. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, otro, Martín Lutero, podía decir de esta carta a los Hebreos que el autor era Apolos, este maestro de la palabra de Dios. A ciencia cierta no sabemos quién es el autor, pero sí sabemos qué inspiró esta carta, o mejor dicho, quién inspiró esta carta, y fue el Espíritu Santo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, en la versión Reina Valera 1960, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En primer lugar, como el título dice, en el cielo. En el cielo se sentó Cristo a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia dice claramente que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero esto no solamente nos habla precisamente del cielo, sino que nos habla de todo el universo, de toda la creación de Dios. Y nos dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos informaciones de que existe un cambio climático. Escuchamos informaciones que nos hablan de un recalentamiento global. Escuchamos diferentes versiones, problemas que se dan en la naturaleza, animales que están en extinción y tantas cosas de manera negativa que escuchamos, como son la presencia, por ejemplo, de huracanes, la presencia de tempestades que se dan, que llegan a arrasar con ciudades enteras. Escuchamos de la ocurrencia de terremotos también en diferentes lugares, y la mayor parte de la gente ante esto se convulsiona, entra en pánico, y muchos se animan a decir que el fin del mundo se acerca, que pareciera que todo va a caer de un momento a otro. Sin embargo, Cristo es el que sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder, Cristo tiene el control de todas las cosas. Y la función de Jesús a nivel global, y cuando hablo de nivel global, hablamos del universo, pero en esta oportunidad voy a hacer énfasis en nuestro planeta, en el planeta Tierra, en la Tierra misma, compuesta de seres humanos que forman países, naciones. Y vemos que Cristo sostiene todo lo que ha creado, todo lo que habita el planeta Tierra, con la palabra de su poder. Entonces, allí vemos cómo Cristo, en la misma tierra, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando habla Jesucristo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él se está refiriendo a todo tipo de seres humanos. Hay personas que viven muchísimos años y que tal vez esas personas han sido personas muy malas o son personas muy malas, que cualquiera piensa y dice: ¿por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha llegado el momento de su partida de este mundo? Esa persona está viva porque Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aunque esa persona no se haya arrepentido, no haya creído en Cristo, aún tiene vida, aún tiene esperanza de poder volverse a Dios en esta tierra, porque Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si los gobiernos del mundo no han convulsionado, no han caído después de lo que ocurrió en el año 2020 con la pandemia y con el cierre total de actividades que se dio a nivel mundial, es porque Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder en la tierra.
Y cuando muchos decían que la tribulación ya había comenzado, que el fin del mundo estaba cerca, y había diferentes teorías conspirativas, Cristo sostuvo todo en este mundo con la palabra de su poder. Porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el que completa todas las cosas, el que las sostiene. Hablando de la tierra. Porque Él mismo es el creador de todo esto. Como dice la palabra de Dios cuando vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué importante que todas las cosas han sido hechas por medio de Él y para Él. Por eso Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces entendemos esto. Entendemos que Cristo está sosteniendo todas estas cosas y que el mismo Creador habitó entre nosotros. Cuando hablamos en San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo habitó en la tierra, y Él mismo con hechos demostró que Él sostenía todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Él le dijo a la tempestad: calla, enmudece, Él demostró todo el control que tenía sobre la naturaleza misma. Por eso salió el dicho de los discípulos, los cuales dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Porque Cristo tiene el control de todo lo que existe en la tierra. Él sustenta todas las cosas. Si hablamos del cielo, ¿qué tenemos que decir de Cristo en el cielo? La palabra del Señor nos dice en Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo subió por encima de todos los cielos. Y Cristo se encuentra también llenando el cielo, la morada de Dios. Y se encuentra allí cumpliendo una función determinada. Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo, dice la palabra de Dios, que traspasó los cielos y se constituyó en nuestro gran sumo sacerdote, en aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades cuando somos tentados, porque Él mismo fue tentado, pero sin pecado,
y es el mismo que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces vemos que en el cielo Cristo está y lo llena allí, lo llena con esa función, la función de sumo sacerdote. Jesús presentó su sacrificio ante el Padre y Jesús vive para interceder por cada hijo de Dios. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue declarado el sumo sacerdote supremo que intercede, que vive para interceder perpetuamente por cada uno de nosotros. Entonces, allí vemos también en la palabra de Dios que tenemos a Cristo allí, llenando todo el cielo, la morada de Dios, cumpliendo esa función de sumo sacerdote. Y eso es algo que nos agrada y que nos gusta escuchar, que hay alguien que intercede por nosotros. Cristo ya le anunciaba al mismo Pedro esa función, la función que iba a tomar, cuando le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Allí Cristo ya se estaba anticipando como el gran sumo sacerdote. Entonces allí vemos a Cristo en el cielo, llenando todo, cumpliendo su función, y dice que también Él ha dado dones a los hombres. Pero también, como leíamos al comienzo, cuando comenzábamos este estudio, hablábamos de la iglesia también. Y hablábamos de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y cuando hablamos de Cristo como la cabeza, hablamos de la suma autoridad de la iglesia, el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y como les decía, las dos anteriores verdades no nos cuesta asimilarlas, porque no nos cuesta decir que Dios tiene todo bajo control, cuando dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder en la tierra, porque no nos cuesta decir que tenemos a alguien que intercede por nosotros, al cual podemos acudir, pedir, hallar misericordia, el oportuno socorro para nuestras almas. Pero esto tercero sí nos cuesta mucho, y es reconocer que Cristo también es el Señor de la iglesia, y es el que completa la iglesia, y es el que tiene una función también específica en la iglesia. Y esa función específica que Cristo el Señor tiene en la iglesia es la de ser el buen pastor. Juan 10:11, versión Reina Valera 1960, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es el buen pastor. Él es el principal pastor de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, en la misma versión Reina Valera 1960, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe está hablando de el principal de los pastores. Sabemos y conocemos de que cada iglesia local tiene su pastor, tiene sus líderes, sus ancianos, su liderazgo.
Pero ante todo eso, Cristo es el príncipe de los pastores. Y cada líder, cada anciano, cada pastor debe estar sujeto al buen pastor, sujeto a Cristo. Y Apocalipsis, en su capítulo 1, dice la palabra del Señor cuando habla de Cristo. Apocalipsis 1:12 en adelante dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo se ubicaba en el centro de los candeleros, y en sus manos estaban los 7 ángeles de las iglesias, los 7 líderes de cada iglesia, porque Él es, vuelvo a repetir, el príncipe de los pastores. Y eso es lo que debemos asumir y debemos respetar, que Cristo es el pastor y que la iglesia debe estar sujeta al Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, cuando leemos acá en Juan 10:10, dice la palabra del Señor en cuanto al buen pastor. En el capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En primer lugar, nos dice que las verdaderas ovejas del Señor Jesucristo conocen la voz de su pastor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que Cristo como pastor utiliza a los diferentes líderes, diferentes enseñadores para hablar al pueblo. Y el pueblo que oye esa voz a través de enseñanzas, de predicaciones, termina siguiendo a Cristo. Las ovejas terminan siguiendo a el Señor Jesucristo, terminan siguiendo al buen pastor. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer que el buen pastor, que es Jesús en la iglesia, es el que tiene el liderazgo en su mano y que a él debemos seguirle. También dice San Juan, capítulo 10, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En segundo lugar, nos dice que ese buen pastor conoce sus ovejas. A él nadie
le puede aconsejar o enseñar sobre alguna oveja. Él nos conoce a la perfección. Y como Él nos conoce, nosotros también debemos conocerlo a Él. Y si lo conocemos a Él, debemos obedecerlo. Y en tercer lugar, Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En tercer lugar, vemos que Cristo, como buen pastor también que es, tiene otras ovejas que traer. La palabra de Dios nos dice que el arrebatamiento se producirá cuando la plenitud de los gentiles se salve. Cuando la última persona que esté allí para ser salva, que esté ya entregando su vida a Cristo, y que Cristo ya desde su preconocimiento haya visto que esa oveja es la última que se salvará, se producirá el arrebatamiento. Pero Cristo, como buen pastor, Él va en búsqueda de esas ovejas también, que tienen que estar en el redil. Si aún el arrebatamiento no se ha producido, no solo es porque quiere que los creyentes que están en pecado se arrepientan, sino que también quiere que otras ovejas vengan al redil. Eso es lo importante. Y también debemos saber de Cristo como buen pastor que el mismo Señor Jesucristo es aquel que guarda, que cuida a esas ovejas. Entonces, como Él cuida a esas ovejas, Él como el buen pastor tiene derecho a identificar a los lobos rapaces, a los falsos obreros, a los fraudulentos, a los falsos hermanos también, y tomar medidas con ellos. Reconocer que Jesucristo es el buen pastor que cumple la función de pastor en la iglesia a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone también a los obreros que van a servir, a los líderes. Es una verdad que debemos reconocer y que debemos aceptar. ¿Por qué lo digo que esto es lo más difícil? Porque hoy en día toda persona, todo creyente es tentado a rebelarse, o toda persona nueva que llega a una congregación llega con un concepto totalmente diferente de lo que es una iglesia, y piensa que una iglesia está abierta a todo el mundo y que en el ámbito de la iglesia cada uno puede vivir como quiera. Pero eso no es así, y debemos aceptar, porque hay un pastor principal, un príncipe de los pastores, que es el mismo Señor Jesucristo. Por eso en el cielo, en la tierra, pero también en la iglesia, Él completa la iglesia, Él llena cada vacío de la iglesia, y Él es la autoridad máxima, la cabeza de la iglesia, porque Él es el buen pastor y Él sigue pastoreando a su iglesia. Esta ha sido la reflexión del día de la fecha. Así que si usted se ha sentido identificado con este mensaje, puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio. Que el Señor los bendiga.